Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver lo que son cavidades de acceso en piezas posteriores. ¿M? Particularmente lo que vamos a ver hoy es el acceso en las piezas premolares, que hasta ahora lo que hemos visto es el acceso en dientes anteriores. Ustedes recuerdan que la cavidad de acceso va a responder a la pieza donde estemos trabajando, ¿verdad? El diseño, la geometría que va a tener cada cavidad de acceso, ¿de qué va a depender? Va a depender de la forma que va a tener la cámara según cada grupo dentario, como vimos en anteriores, ¿verdad? Que se acuerdan que la cavidad de acceso en anteriores es diferente a la que puede ser, por ejemplo, en un incisivo, que en un canino. ¿Por qué? Porque eso responde a la forma que puede llegar a tener, ¿verdad?, la cámara en esa disposición espacial de cada grupo dentario. Ahora en premolares vamos a ver cómo es ese diseño, tanto los premolares superiores como los premolares inferiores. ¿Cuáles son las grandes diferencias que nosotros tenemos entre una pieza anterior y una pieza posterior? Básicamente, ¿qué se les ocurre? ¿Qué grandes diferencias podemos llegar a tener entre un anterior y un posterior? Vamos a pensar, por ejemplo, al tener en una pieza posterior más de un conducto, que puede ser distribuidos en más de una raíz, o en la misma raíz, tal vez tener más de un conducto, pueden ser dos, o incluso tres, o aún más, vamos a tener una distribución diferente de lo que es cámara, de lo que es conducto, ¿verdad? En los anteriores, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos una continuación entre lo que es cámara y lo que es conducto, a diferencia de los posteriores, donde vamos a tener, va a empezar a aparecer una estructura que hasta ahora no teníamos, que es el piso cameral. El piso cameral va a ser muy importante, ya vamos a ver cuál es la importancia que va a tener, para ayudarnos a encontrar la entrada, la localización de esos conductos. Entonces, vamos a ver que vamos a tener una cavidad que va a ser llamada de acceso coronario, que nos va a permitir el ingreso a la cámara, y por otra parte después vamos a tener lo que se llama el acceso radicular, ¿verdad? A partir de donde se inicia lo que es conducto, vamos a tener que hacer determinados desgastes, que muchos de ellos ya los vimos en accesos anteriores, para tener la entrada, la permeabilización, ¿verdad?, y posterior acceso hasta la zona foraminal, a través de lo que se llama el acceso radicular. O sea, nos van a abrir la puerta para entrar a cámara, en el caso del acceso coronario, y una vez que tenemos diseñado toda la cavidad de acceso en cámara, ¿verdad?, en el acceso coronario, después vamos a pasar a lo que es el acceso radicular, para que luego podamos conformar y limpiar ese sistema de conductos. ¿Cómo es el acceso en el primer premolar superior? Vamos a repasar cómo son anatómicamente en el promedio de los casos, ¿verdad? Tenemos una longitud promedio en el entorno de los 21 y 21,5 milímetros. ¿Qué vemos? Que la mayoría, no todos, la mayoría van a presentar dos conductos y dos raíces, como ven acá, pero eso no implica que no puedan haber otras variantes anatómicas, que ello nos va a determinar que puede existir uno o tres conductos y una o tres raíces. Generalmente con la situación que nos vamos a encontrar es esta, ¿verdad? De dos raíces con dos conductos. Si nosotros lo viéramos de frente,
como ven acá en esta imagen a la izquierda, es bien diferente que si lo vemos en la imagen de perfil, ¿verdad? Es mucho más angosto en sentido mesiodistal que en sentido vestíbulo-palatino. ¿Por qué? Porque esa distribución justamente en dos raíces es la que va a darle ese volumen en ese sentido, en sentido vestíbulo-palatino. Si viéramos la radiografía, así es como nosotros lo vamos a ver. En la radiografía del paciente nosotros lo vamos a ver de frente, algunas veces, como en este caso, van a estar superpuestos los conductos, las raíces, pero nosotros tenemos que construirnos la imagen espacial de que en realidad lo que tenemos es la imagen esta de la derecha, donde nosotros sabemos que hay una distribución en dos raíces generalmente y en dos conductos, donde vamos a tener un techo, un piso y un cuerno mayor prominente que se corresponde con la cúspide más alta, que ¿cuál es? La cúspide vestibular. Entonces el cuerno más prominente, salvo que haya algún tipo de lesión cariosa en la zona, se va a corresponder con ese cuerno, ese cuerno más alto se va a corresponder con esa cúspide más alta. Vamos a tener un techo y vamos a tener un piso cameral y una distribución en dos raíces. Esa distribución en dos raíces, esa división, se puede dar a diferentes alturas radiculares. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Vamos a ver esta primera imagen de acá de la izquierda, donde tenemos que la división radicular se inicia a la altura del tercio radicular con la unión del tercio medio. Sin embargo, si vamos de la izquierda hacia la derecha, vamos a ver cómo esa división radicular, en diferentes casos, en diferentes pacientes, ven que cada vez se da más hacia la zona apical esa división. Eso no implica que no vayan a tener dos conductos también, pero ¿qué implica? Sí, que el piso cameral, esa división de los conductos, se va a dar a diferentes alturas. Y ya de paso, tenemos que ir viendo también esta concavidad que se ven en la cara proximal radicular, y luego vamos a ver qué importancia tiene justamente esa concavidad. ¿Cómo vamos a diseñar el acceso en un primer premolar superior? Vamos a trazar imaginariamente una línea que va a ir de punta de cúspide vestibular a punta de cúspide palatina. En esta imagen, esa línea imaginaria que nos vamos a hacer, ese va a ser el centro de nuestro acceso, que vamos a empezar por dibujarlo primero en esmalte totalmente y después profundizar en lo que es dentina. ¿Qué forma va a tener? La misma forma que tiene la cámara pulpar en un premolar. ¿Qué forma tiene? ¿Qué volumen tiene? ¿Hacia dónde se extiende? Nosotros sabemos que la cámara del primer premolar superior es aplanada en sentido mesiodistal, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser extendida, como vimos en la radiografía anterior, en sentido vestíbulo-palatino, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que va a tener nuestra cavidad de acceso para poder ingresar y acceder a ese tejido pulpar que se encuentra dentro de la cámara. Entonces, la forma de nuestro acceso va a ser ovalada, y el centro de ese óvalo, o sea, la línea media, va a ser esta línea imaginaria que construimos aquí. Entonces, este es el esbozo de nuestro primer tallado de acceso en esmalte. No hace falta extenderse más, ni a mesial ni a distal. No hay cámara más allá. Van a ver que es un óvalo bastante estrecho en sentido mesiodistal. Siempre hay tiempo para eliminar más tejido. Vamos a empezar por una cavidad donde respetemos lo más posible los tejidos dentarios, que son los que van a preservar la estructura y la resistencia de esa pieza. Entonces, diseñamos ese óvalo, como dijimos,
que tengamos esa línea media, ¿verdad? En el centro de ese óvalo. Vamos a empezar ¿con qué? Con piedras de diamante para empezar a trabajar en el tejido adamantino, ¿verdad? Entonces, eso va a estar ubicado en el centro de la cara plusal, ¿verdad? Y si dividiéramos, por ejemplo, en tercios, ¿se acuerdan cómo hacíamos en la cara palatina? Si lo dividimos en tercios, va a ocupar ese tercio central. Tanto a mesial como a distal no hay cámara, entonces no hay que tallar, ¿sí? Hay que preservar lo más que podamos los tejidos dentarios. Entonces vamos a empezar con las piedras de diamante, ¿verdad? Diseñamos nuestro óvalo, como dijimos, no va a ser extendido más allá del diseño que ustedes ven acá en el dibujo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetar cuál es la ubicación de cada cuerno pulpar. Según cada pieza va a tener una ubicación diferente, según la forma de esa corona, básicamente, ¿verdad? Entonces, esas son las guías que vamos a tener, ¿verdad? Los límites anatómicos para diseñar nuestra cavidad de acceso. Una vez que la diseñamos en esmalte, vamos a pasar a dentina con las fresas de tusteno. ¿Bien? Trabajando en forma perpendicular, hay que trabajar y hay que ir viendo. Eso quiere decir que como no estamos trabajando con refrigeración, porque ya tenemos colocada la aislación absoluta, recuerdan, ya hicimos campo, hay que ir irrigando, no se va a usar la jeringa triple, y vamos a ir irrigando con hipoclorito de sodio y vamos a ir viendo qué cavidad de acceso nosotros estamos construyendo. Entonces, según los límites que tenga la cámara pulpar de esa pieza, es que tal vez tengamos que extendernos mínimamente un poco más a vestibular o a palatino. Eso lo vamos a ir viendo, según cada pieza. Pero en todas nos vamos a manejar, como dijimos, cuáles son los límites anatómicos de la cavidad de acceso en el premolar superior. Vamos a tener, entonces, un óvalo que va a ocupar el tercio medio oclusal y que se va a extender según la posición que tengamos, tanto del cuerno vestibular como del cuerno palatino, en sentido vestíbulo-palatino, pero no más allá de ese diseño inicial de esa cavidad de acceso en el tercio medio oclusal, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros exponemos, que ya diseñamos, ¿verdad? Que ya accedimos a la cámara, probablemente tengamos sangrado, entonces con más razón tenemos que irrigar con hipoclorito de sodio para tener una mejor visión de la zona donde estamos trabajando. Vamos a trabajar con distintas fresas, una de ellas es la fresa de BAT, que vamos a ver la accesibilidad que tenemos con ella en la cámara. Son fresas de baja velocidad y que son de punta inactiva. Nosotros siempre les pedimos que de ser posible consigan las que son de tallo largo, porque les va a permitir acceder mejor hasta la zona del piso cameral. Ven que tiene punta inactiva en esta imagen de la derecha, y eso ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que por más que trabajemos en la zona próxima del piso, no se corra el riesgo del tallado y la perforación del mismo. Uno de las reglas de las cavidades de acceso, ¿se acuerdan en el diseño? Era nunca tocar el piso cameral, nunca tallarlo, porque es una zona que va a dar la resistencia estructural a la pieza, y no solamente eso, sino que por su diseño del piso cameral podemos correr riesgo de perforación, y eso es un accidente bastante después difícil de solucionar y de tener éxito con esa pieza, ¿verdad? Entonces, vean acá esta imagen donde ya se accedió, se ve la entrada del conducto vestibular y del conducto palatino. ¿Ven esto oscuro que se ve acá? Eso es el piso. ¿Cómo sabemos que es piso? Porque el color del piso siempre es diferente al de la dentina que circunda la cavidad donde antes estaba la cámara.
El piso puede ser gris, puede ser marrón, puede ser amarillo oscuro, pero uno de los principales tips para ubicar el piso es comparar el color de ese tejido con el color de la dentina circundante. ¿Ven acá donde está la cavidad de acceso, que la dentina es clara, es amarillo claro o es un gris claro, dependiendo de cada pieza? Compárenlo con el tejido que está en el centro, uniendo ambos conductos. Entonces, tenemos en este caso, ¿verdad?, esta radiografía, una lesión cariosa profunda en este primer premolar, y empezamos a diseñar la cavidad de acceso, ¿verdad? Ya está aislado, se eliminó tejido cariado, y podemos extender esa cavidad y ya construir la cavidad de acceso, como ven acá en esta segunda radiografía. ¿Qué es lo que vemos acá en el medio entre un conducto y otro en esta fotografía? Vemos que el color de la dentina, ¿ven que es igual al resto de la dentina? Eso no es piso, eso es techo, y ese es un error muchas veces frecuente cuando se diseña. Entonces vamos a tener que, antes de entrar en conductos, antes de trabajar con las fresas de conducto, hay que trabajar con las fresas de cámara. ¿Se acuerdan cuando vimos instrumental? Bueno, esta es la fresa BAT que acabamos de ver. Se trabaja a baja velocidad yendo de vestibular hacia palatino, y una vez que se remueve lo que es tejido del techo, recién después se pasa a la exploración de la entrada de los conductos previa irrigación con mucho hipoclorito de sodio. Pasamos con instrumentos manuales, con limas K, a explorar la entrada de los conductos con sondas endodónticas, que son nuestras grandes aliadas en lo que es localización de los conductos radiculares, y recién después empezamos a trabajar con fresas para conductos. Entonces ven que estamos hablando de fresas para cámaras, como la fresa BAT, y fresas para conductos, que es esta que tenemos aquí a la derecha, en este caso que es la fresa de Gates-Glidden. Estas fresas vienen del 1 al 6, nosotros vamos a utilizar la número 1 y la número 2 para trabajar la entrada de los conductos en el tercio cervical. ¿Cómo sabemos cuál es el número de cada fresa? Por estos aritos que tienen en su mandril, que según la cantidad de aros, según la cantidad de líneas que vean, es el número de esa fresa de Gates. Ven que la fresa de Gates tiene una formita como de pimpollo, son de punta inactiva, y esta puntita que ustedes ven ahí no corta, esa es la guía de penetración que tiene la fresa, pero no tiene capacidad de corte. ¿Para qué? Para no perforar justamente los conductos. Entonces, la fresa de Gates-Glidden número 1, la más finita de todas, que parece muy pequeña, sin embargo, su diámetro es equivalente al de una lima 50. Y en el caso de la Gates número 2, su diámetro equivale a una lima 70. Entonces, cuando estemos llevando estas fresas, disculpen, al conducto, hay que recordar el diámetro que tienen, que parecen inofensivas, pero no lo son. ¿Cómo se trabaja? Se trabajan, dijimos, en el entorno de los 750 revoluciones. Vamos a trabajar solo con el número 1 y el número 2, y trabajan por movimientos de entrada y salida, ¿verdad? De in y out. No quieran trabajar lateralmente, cortando con movimientos laterales, porque se va a fracturar. Y la zona delgadita que tenemos entre el tallo y el mandril de la fresa, esa zona es donde generalmente se fractura cuando uno lo somete a movimientos laterales. Entonces, acá vemos finalmente cómo se removió ese resto de techo que estaba entre los conductos. ¿Ven ahora que el color es diferente? El color de ese piso cameral es totalmente diferente. Bueno, ahora sí entonces es que podemos acceder a los conductos, como dijimos. Primero la entrada la vamos a tratar de explorar con la sonda endodóntica,
con las limas manuales, ¿verdad? Vamos a explorar allí, y recién después vamos a dilatar esos conductos trabajando con movimientos de entrada y salida con las fresas Gates. Estas son las ondas endodónticas. Ven que son diferentes a las ondas curvas que generalmente estamos acostumbrados a trabajar y que son para explorar justamente lo que es el piso cameral, que con la otra sonda, esta distancia, no llegaríamos a poder explorar, ¿verdad?, táctilmente, si no es con este tipo de sondas. Y como a su vez son bastante afiladas en la punta, si hubiera algún resto, algún cálculo en la cámara, incluso muchas veces se puede eliminar solo con la sonda. Y eso nos va a servir para explorar la entrada de los conductos y luego poder permeabilizarlos con instrumentos manuales. ¿Qué cosa importante tenemos que recordar en los premolares? Los premolares son engañosos. Los premolares son tramposos. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros lo que vamos a ver del premolar es la cara oclusal. Pero nosotros, ¿qué sabemos? ¿Se acuerdan cuando vimos la radiografía inicial que veíamos que es mucho más ancho en sentido vestíbulo-palatino que lo que vemos oclusalmente? Bueno, lo otro que tenemos que recordar es que su cara oclusal tiene una dimensión, ¿verdad? Que en este caso vemos que son de 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 milímetros en sentido mesiodistal, pero que a nivel cervical, donde realmente está la cámara, es de 1, 2, 3, 4, la mitad casi de la extensión que nosotros vemos en sentido mesiodistal en oclusal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a diseñar nuestra cavidad de acceso, no nos guiemos por lo que estamos viendo en oclusal, que es mucho más ancho. ¿Ven acá estas rayitas verdes? Es mucho más ancho que lo que podemos trabajar después en cámara, y tampoco es necesario trabajarlo, porque no hay cámara más allá de ese tercio que yo les decía, de ese tercio medio oclusal. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos extendiéramos demasiado en sentido mesio-distal, ¿qué pasaría? Probablemente perforaríamos a nivel cervical, o debilitaríamos tanto la pieza que luego esa pieza, tarde o temprano, se va a fracturar. Ven que no es necesario entonces ampliar demasiado más allá de ese tercio que les decía en sentido mesio-distal. Si nosotros vemos esta pieza, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las variantes anatómicas que se pueden llegar a presentar, ¿verdad? Que presentan tres raíces. Veamos la radiografía y veamos, no son las mismas piezas, ¿no? Y veamos su equivalente, que sería parecido a un pequeño molar, porque tiene dos raíces vestibulares y una raíz palatina. Si vemos radiográficamente que no logramos observar bien cuáles son las líneas periodontales, ¿verdad? Nosotros sabemos que, por lo que se ve aquí, hasta acá vendría la cámara y a partir de acá se dividen los tres conductos como si fuera un molar. ¿tá? Ahí vemos el abordaje. ¿tá? Otra vez, vamos a ver entonces la cámara de acceso. ¿Qué les parece ese acceso? ¿Les parece que está bien diseñado? ¿Qué aprendimos hoy de los colores de la dentina? El color de esa dentina que vemos ahí, en la unión entre vestibular y palatino, ¿es oscuro o es claro? Ven que es claro y es igual al resto de la dentina que rodea a esa cavidad de acceso, ¿verdad? A las paredes laterales. Eso quiere decir que eso es un resto de techo, que si nosotros lo eliminamos, ¿ven? Este sería el diagrama de lo que está sucediendo aquí. Este resto blanquito que ven acá en el medio es lo que constituye ese resto de techo que falta por remover. Esto es un error frecuente, ¿sí? Confundir las entradas de los cuernos pulpares con las entradas de los conductos radiculares, ¿sí? Entonces, ven, nos quedaría así el acceso y queda remanente todo el tejido pulpar al que no estamos pudiendo abordar, porque en realidad estamos trabajando a través del techo y no de la entrada de los conductos, ¿ven? Acá sí se ve bien
el color de fondo y ese es el color del piso. Siempre recuerden, el piso es mucho más oscuro que la dentina que rodea, ¿verdad?, a esa cavidad de acceso. Las paredes laterales son del color de la dentina de esa pieza. El color del piso cameral siempre es un color bastante más oscuro. Y cuando lo exploramos con la sonda, vamos a sentir que es convexo, que es liso, si no lo tallamos, por eso es importante no trabajar, no tallar ese piso cameral. Es nuestro gran aliado para encontrar la entrada de los conductos, y para eso es fundamental la sonda endodóntica. Entonces, tenemos el premolar, ¿sí? ¿Se acuerdan? De frente y de perfil. Y no sé si recordarán la foto que yo les mostré con diferentes divisiones de las raíces que cada vez iban siendo más hacia apical, dependiendo entre otras cosas, de cada paciente. Y que yo les dije, vean esta concavidad que hay en la zona radicular, que las 4 fotos lo tenían. Eso quiere decir que tenemos menos volumen dentinario en determinada zona de las raíces. Si nosotros pudiéramos cortar esas raíces a este nivel, de la furca, les diré, hasta casi que la unión del tercio medio, en todo lo que sería el tercio cervical de los conductos, si lo pudiéramos cortar, miren cómo se vería. Hay una concavidad que mira hacia la furca de esas raíces, hay una concavidad que hace que el volumen dentinario en esa zona sea mucho menor que en otras zonas de esa raíz. ¿Qué importancia les parece que esto tendría? Esto quiere decir que tenemos que tener presente que hay lo que se llama, miren, una zona de riesgo, que es la pared que acabamos de ver, que se podría definir como la zona que mira hacia la furca del tercio cervical radicular en las piezas posteriores o multirradiculares, ¿sí? Y tenemos el resto de las paredes de esa raíz que constituirían las zonas de seguridad. Entonces, sobre ahí, cuando nosotros tallemos, ya sea para conformar o el tallado si requiriera una restauración, como van a ver en operatoria, con un poste, con un perno, nos vamos a extender ligeramente más sobre las zonas de seguridad. Si nos extendiéramos hacia la zona de riesgo, perfectamente perforaríamos, porque recuerden que son volúmenes muy pequeños los que tenemos ahí, y esa zona de riesgo los va a llevar, si nos extendemos, a perforar, a comunicar con periodonto, a tener un pronóstico de reservado a desfavorable, dependiendo del caso, de este tratamiento. Entonces, estamos viendo, ven esa rayita roja que constituiría el volumen. Miren, si cortamos la raíz, vean esta foto de acá abajo, que es muchísimo menor, aunque radiográficamente eso no lo vamos a ver. Ahora ya aprendimos que esto es así y lo tenemos que tener en mente cuando vamos a trabajar. Y la otra rayita verde, que si ven la radiografía aparentemente son iguales, vemos que es casi el doble de volumen en las zonas de seguridad o paredes de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos recién? Tenemos una pared de riesgo o zona de riesgo y una zona o paredes de seguridad. ¿Cómo podemos recordar cuál es cuál? Las que miran hacia la furca son las paredes de riesgo. Generalmente, las paredes, para acordarnos, ¿verdad? Para acordarnos de cuáles son las paredes de seguridad, podemos pensar en el nombre de ese conducto. Por ejemplo, si estamos en el conducto vestibular, la pared que lleva ese nombre de ese conducto, o sea, la pared vestibular, es su pared de seguridad. Si estamos en el conducto palatino, la pared palatina va a ser su pared de seguridad. Y las paredes que miran hacia la furca
son las paredes de riesgo. Y eso radiográficamente no se ve. Pero ustedes van a ver que vamos a hablar de esto en todos los casos multirradiculares, porque en todos se van a presentar. Es una disminución del volumen que no se va a ver radiográficamente. Vamos a ver ahora el segundo premolar superior. El segundo premolar superior, en su longitud en promedio, son similares a los que acabamos de ver, pero ¿qué diferencia grande tenemos aquí? Tenemos que casi tenemos las mismas chances de tener uno o dos conductos. Y la mayoría presenta una raíz. Entonces, el hecho de que la mayoría de estos casos presente una raíz, como ustedes ven, también puede presentar 2 o 3, pero en un porcentaje mucho menor al que acabamos de ver del primer premolar, que recuerdan que la mayoría tenía 2 raíces. El hecho de que tenga una sola raíz no significa que tenga un solo conducto. Recuerden que pueden tener un conducto o 2 conductos en la misma raíz, ¿sí? Grábenselo esto, porque también es un error frecuente creer que es un conducto solo por raíz. ¿Tiene una sola raíz la mayoría? Sí, tiene una sola raíz. ¿Cuántos conductos tiene el segundo premolar superior? Casi que tenemos un porcentaje similar, tanto de un conducto como de 2 conductos. Su anatomía en sentido mesiodistal y vestíbulo palatino, lo están viendo acá en las fotos. Ya no tenemos esa división radicular. Y si nosotros viéramos estos 2 premolares, ¿verdad? Que están cortados, ¿qué les parece? ¿Cuál sería el primero, el primer premolar, y cuál sería el segundo premolar? ¿Qué les parece? ¿Qué dijimos recién? Los 2 tienen 2 conductos, ¿verdad? El cuerno más prominente se corresponde con la cúspide más prominente, que es el vestibular, el otro cuerno es más bajito. Los 2 tienen 2 conductos, ¿verdad? Pero el de la izquierda tiene su división radicular. O sea que este es el primer premolar superior. Y el que está a la derecha también tiene 2 conductos, pero en una sola raíz. El piso está prácticamente a la misma altura, ¿ven? Que está del otro, pero no está dividido en 2 raíces. Hay 2 conductos en una sola raíz. Segundo premolar superior, ¿cuál va a ser el diseño del tallado? Exactamente, igual al que vimos en el primer premolar superior. El tercio central de la cara oclusal. Empezamos perpendicular, piedras de diamante, fresas de tusteno, va a empezar a sangrar, eso quiere decir que nos va a costar ver, eso quiere decir que hay que irrigar con hipoclorito, y luego cuando veamos todos los irrigantes, ¿verdad? Que algo ya estuvieron viendo. Una de las propiedades que va a tener el hipoclorito es la desorganización del contenido orgánico. Eso nos va a permitir ver mejor en la zona. Vamos a trabajar con fresas de cámara, ¿verdad? Que en este caso, la que están viendo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Esta fresa de cámara que vimos para el primer premolar. Esta es, ¿cuál? Es la fresa de Bath. Entonces, miren qué angostito que es ese acceso. ¿Es necesario ampliarlo más en sentido mesiodistal? No, eso es todo lo que tenemos de cámara. Hay que extenderse en sentido vestíbulo palatino hasta encontrar los conductos, pero no en sentido mesiodistal. Recuerden que el premolar es mucho más angosto en nivel cervical que de lo que vemos a nivel oclusal. Ahí vamos a explorar una vez que encontramos la entrada de los conductos con instrumentos manuales, y recién después vamos a ampliar la entrada de esos conductos con la fresa de Gates, con movimientos de entrada y salida, para ampliar esa entrada, y dónde nos íbamos a apoyar, a expensas de qué pared vamos a desgastar. De las paredes de seguridad. Entonces, si estamos en el conducto vestibular, ¿cuál era la pared de seguridad?
la que lleva el nombre de ese conducto, o sea, la pared vestibular. Y si estamos en el conducto palatino, la pared de seguridad es la pared palatina. Irrigamos mucho, ¿ah? Y el diseño es muy similar a lo que estuvimos viendo en el primer premolar superior. Ahora vamos a ver los premolares inferiores. En los premolares inferiores la longitud es bastante similar a los superiores, pero tenemos una diferencia anatómica importante, que ahora vamos a ver en qué consiste. Básicamente lo que tenemos es un conducto y en su mayoría podemos llegar a tener más de un conducto también, como ven, en uno de cada 3 va a tener 2 conductos, y el número de raíces en su inmensa mayoría también es una sola. ¿Ah? Pero ¿qué recuerdan ustedes de anatomía respecto al diseño anatómico del primer premolar inferior? ¿Qué diferencia había entre su eje coronario y su eje radicular? Si nosotros lo vemos de perfil, como ven acá en la foto de la derecha, ¿no les hace acordar a un canino? Tiene muy poco desarrollada su cúspide lingual. Recuerden que estamos en el inferior, entonces vamos a hablar de cúspides linguales, no de cúspides palatinas. Y esa cúspide lingual tan poquito desarrollada, mírenlo de perfil. ¿Ven que se parece a un canino? Se habla de una forma caniniforme del primer premolar inferior. Y eso nos va a determinar que el diseño en la dirección del tallado de nuestro acceso va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Nosotros, acá tenemos la cara oclusal. Como hacíamos en el premolar superior, también lo vamos a hacer en el inferior. Vamos a pensar en una línea imaginaria que va a ir de punta de cúspide a punta de cúspide. Y ese va a ser el centro ¿de qué? De nuestro óvalo. ¿Por qué es un óvalo? Porque, ¿se acuerdan en los caninos qué forma tenía de acceso? También era un óvalo. Porque estas cámaras, tanto de los caninos como de los premolares, son constrictas son aplanadas en sentido mesiodistal y alargadas en sentido vestíbulo palatino. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a tallarlo. ¿Cuál es esa diferencia grande que yo les decía con los premolares superiores? Y que la va a tener el primer premolar inferior. Después vamos a ver qué pasa con el segundo. El primer premolar inferior, ¿se acuerdan que el eje coronario, ¿ven? Este es el eje. Tiene un ángulo diferente, por esa forma que decíamos recién, un ángulo diferente al eje radicular. Eso significa que nosotros vamos a empezar nuestro tallado, esta sería la cara oclusal. Nuestro tallado lo vamos a empezar perpendicular a la cara oclusal, ¿ven? Ahí ya tenemos la piedrita de diamante para empezar a tallar, ¿qué? Nuestra cavidad de acceso, que era ¿de qué forma? De un óvalo, que va a ocupar, ¿qué porción? El tercio medio de la cara oclusal.